Buenos días a todos, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Así se ve ya Olivos, jóvenes. Los muros ya le están dando toda la fachada, todo el volumen pesado. Un poquito en comparación con este que vemos acá. Eso empieza a ser todo este gran plano, que de hecho todavía nos falta todo este completo. Y este es el acceso principal. Tenemos 11 metros de frente por 28 metros de fondo. Entonces toda la fachada es el muro este que se completa. Ahorita está prácticamente hasta aquí. Nos hace falta este pedazo. Y esta parte es el acceso principal. Aquí tenemos un pequeño volado en esta esquina. Y esto es una jardinera. Es un muro que no toca el techo para poder tener vegetación. Y en esta parte, que es el balcón de la recámara principal, hay macetas. No es una jardinera como tal, porque queremos evitar esos problemas de humedades a futuro. Entonces, más vale. ¿Qué andan haciendo, jóvenes? Ya estamos pegando el bloque. Ya tenemos que acabar ahora sí. Si todo sale bien esta semana. Buenas tardes. No te quites el casco. Mucho gusto. Abraham. Tú eres nuevo, ¿ah? Échale muchas ganas. ¿Cómo estás, Atreyo? Buenos días. ¿Y los cascos, pues, Emanuel? Ahí está. Eso es todo. Claro. Ah, sí, ¿estos los compramos nosotros o son los que trajo Martín? Ajá. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Ya vino Paco? ¿Qué huele? ¿Cómo está, Pecas? Voy a poner el micrófono, Pecas. Bien. Ya sabes que si yo no estoy aquí, estoy en la pura vacación. Órale, ya le empezaron a bajar acá. Ya quedó todo aquí, Ira. Ya todo hasta allá, Ira. Ah, ya le quitaron hasta acá. Simón, falta todo lo de allá, pero estoy esperando que vengan los carpinteros y se lleven toda esa Quedaron madera. de pasar ayer, ¿no? Ahora a las 12. Ayer les dije, ayer. Ok. Que quedaron que ahora venían. También para que se lleve esa, para poder escarbar el pozo, para sacar tierra. Sí, porque ya es no hay momento, tierra, ¿eh? Ira. Oye, ¿cómo cambia este espacio ya con toda la tierra? Sí. ¿Y a dónde la van a echar? ¿Qué? La tierra. Pues para allá. Falta lo de relleno, todo ahí. Ok. ¿Qué hubo, May? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hubo, Sergio? Falta de rellenar todo esto, pues va hasta acá, hasta arriba, todo. Ya viene el corte ahí, acá se le llega hasta el... Ujú. Acá se le llega. Todo esto es una L, ¿va? Sí. ¿Ahorita tú estás compactando ahí? Nomás aquí habíamos quedado que todas estas cuadras sí lleva filtro. Sí, esta escuadra lleva filtro. filtro y nomás ese y aquel de los laterales no. Ujú. Sí, ese ya le puedes dar. Pero sí le impermeabilizaste bien, ¿verdad? Con el Vaportite y el plástico. Ese ya le habíamos puesto desde hace como 22 días, ¿verdad? Que le pusimos a todo. Le hemos puesto a todo hasta la escuadrita aquella. Tiene doble plástico. Tiene doble plástico. Ok. Nomás que los carpinteros se le habían quitado y se lo volvió a poner Sergio. Muy bien, sí, ¿no? Todo tiene que tener doble plástico y Vaportite. ¿Ya estás compactando con la bailarina? A ver, cálale. Oye, y nos falta todavía la nivelación de la izquierda, ¿verdad? Con el muro de concreto. ¿Y qué tienes ahí? ¿Solo cemento? Sí, ya está hecho. Ok. La cosa es rellenarle lo que me falta y ponerme a levantar ese muro. Rellenarte lo que te falte y ponerte a levantar el muro. Ok. Para nivelar la altura esta que llevamos. Entonces esta semana tienes que terminar eso, tienes que hacer esa nivelación, levantar el muro, levantar ese otro, ¿verdad? El del frente. El de enfrente. Ya no nos hace falta nada ahí, ¿va? Eso ya lo puedes hacer ahorita. Hoy lo haces eso. Ok. Entonces tú estás aquí en esta esquina. ¿Y tú, Pecas? Yo allá en el muro de allá. A ver, vamos. ¿Y Emanuel dónde está? Emanuel allí anda. El Jaime y Emanuel. Emanuel anda donde está la base de coca. Ajá. Y Jaime anda aquí en esto de aquí. En este muro de acá De adelante. este lado. Ok. Yo ando aquí, ya nivelé eso.
¿Qué hiciste este pedazo de acá? Desde aquí, desde abajo, ves que todo esto no tenía. Todo Ajá. esto lo he hecho yo. Y ya le embarré esta ahí severa. Sí, si ubicas. Ah, ¿le pusiste la Critón fachada? Sí, Excelente. ahí severa. Fíjense, jóvenes, esto la verdad es que es un gran tip, porque siempre podemos tener, ¿verdad?, humedades pegados al vecino. Le aplicamos, obviamente, nuestra membrana, pero le pusimos primero Acritón fachadas, que es un Dos impermeabilizante. pasadas. 2 manos. 2 manos. Excelente. De 2 pasadas allí. Porque siempre es una muy buena práctica el proteger a los vecinos, porque ya nos ha pasado que tenemos alguna grietita en el ladrillo de azotea y, y esta es una capa extra, pues. Miren. Este es el Acritón fachadas. Entonces, este dice, es un impermeabilizante acrílico de acabado liso para fachadas. Es para pintar, ¿va? Como si fuera una pintura, Como si fuera pero pintura, pero viene siendo como un impermeabilizante. es un impermeabilizante tal cual. Y la azotea ya quedó, ¿verdad? De ladrillo de azotea. La de la azotea no me he subido a checar, No, pero dicen que ya quedó lechadeado. ahorita me voy a subir. Quedó lechadeado. Entonces, Pecas, esta semana tenemos que tener ya todos los muros de planta baja, ¿va? Nomás aquí estaba viendo, como este es doble altura, Brad, Ajá. no le vas a meter otra dala ahí. Aquí sí. Todo esto lleva una dala a la altura de la losa, pues. A la altura de la losa. Sí. Es como este es doble altura. Sí. Sí, no, Nomás tú le vas a echar una dala ahí. Sí, pero primero que tiene que armar lo de esas barbas que... No, esas barbas van a ser tu cadena. ah, nomás las de arriba sí son de la escalera. Ajá, las de arriba son de la escalera. Esas sí hay que doblarlas. Entonces hay que echarle una dala Sí, a ese muro. todo este. Ajá. Todo este lleva dala. Y vuelves a levantar el muro. Ok. Ujú. Y lo que le comentaba ya a Tello de esto, que si nosotros lo íbamos a sembrar, Sí, nosotros lo tenemos que hacer ese. Sí, porque son puros K1 y K0. ¿Tienes el cálculo estructural ahí? Nomás para que lo revises. Creo que tiene 3 castillos. Qué bien se ve ya este patio. Ya empieza a agarrar un chorro de altura. Entonces, si este muro es el último que nos va a faltar aquí para sentir el espacio. Oye, Treyu, entonces, ahorita hay que revisar en el plano de cálculo estructural cuáles castillos requiere aquí. Así como ese, mira. Ok. ¿Va? Sí, por ahí están, de hecho, aquí los de aparte. A ver, chequémoslo. Ahí. ¿será? Sí, ese es la cimentación. Y prácticamente hay que preguntarle, hay que decirle al Osva, Ajá. porque ese castillo es como el de la esquina. Necesitamos otro igual. Aquí. Mira, es este. Ah, no, estos son traves. Son este. Este K3. Ah, no, pues mira, este es el grande. Aquí está, Los demás son K1s. cada uno. K1, K1 Tengo y K1. tres. Ujú. Y una dala intermedia. Nada de ¿Ah? intermedio. Y si ese lo haces ya sobre como piña, para que tu escalera ya llegue colada todas Arriba de la rampa. arriba de la rampa. No, Hazte- pero es que la rampa se va a apoyar de los muros. Por eso, te Ajá. das de cuenta, levantas tu muro así en media piña Ah, y luego le cuelas la rampa. y luego ya la rampa para que siente toda pareja en el muro, para que no ranure. Me gusta eso. Órale. Sí, 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 ya te Porque entendí. acá tiene que meter ranura o nomás barrenar. Empotrarlo y así. Mejor que Quedó quede como quedó toda acá sentada, ¿va? que va a ser metieron las varillas así. Sí. Y así pues te agarra todo el muro parejo, así estilo rampa. ¿Sí entiendes cómo? Media Haz de piña. cuenta. Ellos van a levantar el muro con la forma de la rampa. Ah, ok. Y entonces ya nomás vas a correr el armado y el armado, la rampa, va a sentar completamente en los 18 centímetros del muro. Porque del otro modo sería levantarlo y luego ranurarlo para que la varillita entre poquito. Toda esta esquina, ya Exacto. toda esta esquina así, Aja. así toda la esquina así. Te das cuenta, así viene tu rampa así, toda la esquina así. Y ya pues ahí te sienta todo tu muro. Ya te Ajá. sienta todo tu muro pared, toda la rampa, pues la losa. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí, me parece bien. ¿Sí me entendiste, verdad? Sí. Nomás ese castillo, entonces,
quiero saber por qué está tan reforzado. Porque ese no carga nada. Pues no, pues que haz de cuenta que viene así. Pues sí, te llevas todo tu cubo, todo el cubo hasta arriba. Es que es porque es alto, quizá, ¿va? Quizás porque es doble altura. Ese muro termina al metro en la planta alta. No llega hasta el techo de la doble altura. Queda al metro. Pero ya la segunda En la segunda, viene siendo como pasamanos, como pasamanos. ¿verdad? Sí. Pero este sí, haz de cuenta, este sí sube hasta. Sí, no. Tenemos 270 más lo de la losa, Va a tener 4 metros casi. más o menos como 4 metros el Sí. muro, Sí. ¿verdad? Sí. Pero y entonces, ¿qué ese muro lo colarías? El castillo lo colarías por partes. Sí, pues como va la La media rampa. piña ahí. Ok, Esos muros se le llaman media piña. ok. Media piña. Sí. ¿Y qué armado tiene el K1? Ahí viene. Son de estos armes, ¿no? Yo creo que sí van a ser Armex, Son ¿no? armes. Los K0 y los K1 son Armex. Son armes. Sí. Claro, por eso nos dejaron armado el único que iban a hacer ellos, ¿verdad? Nomás lo que le estaba diciendo a Tello que aquí me marca otro castillo, aquí era. Y es también cada uno. Sí, pero ese no carga, pues. Ese no llega al techo. No, ese es el de allá, El de la pura esquina. el de la pura esquina, Ajá, el del volado. del volado. Sí. Y Ese lo puedes hacer con K0, pues. sí, pues es un K1, igual que estos. K1 era. Sí. Sí, justo aquí es la entrada, ¿va? Sí, aquí haz de cuenta todo esto hasta aquí, esto es volado, todo. Este cuadro es el volado que llevas. Exacto, El muro nomás es de aquí para acá. exacto. De aquí para acá sienta la losa. Ah, Y ya todo esto es volado. Digo, esta escuadra. ándale. Volada. Y este castillo muere ahí al ras de la losa esta. Sí, Este castillo ahí muere porque ya de aquí para acá es la rampa. Y de piso para pero acá. no al ras de la losa, ¿no? Al ras de la losa de allá, de esta que está. Pero muere, ¿te refieres a que llega al techo? Hasta ahí llega. Sí, sí, Te sí. lleva. Haz de cuenta que este castillo te llega a piso terminado de aquí. Ah, ya te entendí. Sí, sí, sí. Sí, exactamente, hacia abajo, ¿ah? Sí, abre. Y ya de hacia arriba nosotros vamos a hacer una jardinera ahí nomás Sí, con... pues ya aquí con todo unos esto ya no Armex. lleva nada. Ya todo esto es. Lleva una jardinera aquí. Sí, pero es de aquí para acá. Sí. Ya porque. Arriba pues del K1, pues yo te Sí. decía. Ahí le puedes dejar esas barbitas, sí. Ok. ¿Cuánto sube la jardinera? Como a la altura del muro del vecino. ¿El que está acá? Ajá, ese gris. Para que se alinee con esa. Pero entonces lo tienes que hacer de aparente, porque es aparente lo de abajo. No, de block. Acuérdate que el muro aparente es como aquí. Llega hasta un punto y ya de ahí para arriba es El blog, sí. Ajá. El de muro aparente te llega a ras de la losa. al ras de la losa. Haz de cuenta a piso terminado de ahí. Ajá, por eso ya de ahí para arriba va a ser el Es muro block, de block. de block. Ujú. Ok. Entonces le dejo unas barbas, ¿verdad? Sí, nomás para anclar el que sigue. Entonces aquí llevamos 3, dijimos, ¿verdad? ¿Cuánta? Este de acá, K1, K2 y K1. Son 3. El K1 lo vas a alinear a este. Mira. ¿Ah? Va alineado a este. Ajá, ahí. Ajá. Eso sale ese tirón. Entonces traes este aquí, traes la esquina y Ya traes el otro, el K3. ya ese va centreado el otro. Este ya va centreado aquí. Ah, vas entrado. Este Ok. va centreado y ya nomás es el de la esquina y ese que va a paño de ahí. Ujú, y otro al centro. Sí. Este es el que va centreado de aquí a aquí. Ok. Este va centreado y este es a paño y este es el de aquí de la esquina. Ujú. Que este ya lo hiciste en el de allá, ¿verdad? Es ese de allá. Este sí, este viene siendo este, Ese K1. cada uno. Pues más o menos tendría que quedar coincidiendo. Pues ahí coincide. Sí, porque aquí se ve que está más largo este tramo que este era. Si te fijas, está más cortito que este tramo. Sí. Por eso está alineado con este. Uno saca la medida de aquí a aquí y ya de aquí a aquí. Pone. Ok.
Checando el paño ahorita que pones eso. Este K3. Este K3 tiene que coincidir con este paño. Sí, es lo que yo estaba viendo, que Ya terminado, tienen que quedar igual. si no, ahí que Tenemos que engrosar, pues va, poquito este. O sea que realmente es este paño, ¿ya viste? sí, Este paño te lo tienes que traer para acá. y ese hay que recorrerlo. Ujú. Pensando ya también en el yeso, ¿va? En los 2 centímetros pues de recubrimiento. Para que se vea un solo tirón. A este le faltan 2, ¿va? A este le faltan 2, que va a quedarte más o menos aquí. Pues hasta acá. Pero aquí es muy independiente, ¿no? Ahora porque aquí se va tapado con tu, de este, No, aquí hay sí, con el vidrio. vidrio nomás. Por eso este ya es muy independiente para acá, ¿no? No, porque tú este paño lo vas a ver alineado con Porque haz este. de cuenta que toda esta escuadra llevas vidrio, Sí, esta escuadra aquí sí. ¿verdad? Llevas vidrio. Sí, pero este paño siempre lo vas a ver Con ese. coincidiendo con ese. Por eso sí, cuida mucho ese, que te den los dos bien terminados. Aquí ya se empieza a entender poquito. Ok. ¿Y ya terminaron el micropilote de acá? Ya. Ya Se quedó. supone que hoy vienen también con las parrillas, Pues dijeron que ahora venía. ¿verdad? Ahorita le voy a echar una llamada al Oswa. ¿Cuántos ayudantes tenemos? Ya Cada son quien 5. Cada quien anda con uno oficial. Y uno más, ¿no? Somos 4 oficiales, no, y 4 ayudantes. Nos faltó un ayudante. No, somos 8, pues en total somos 8. Ah, no ha venido. Hijo. En total ok. somos 8. Ok, Cada quien trae su ayudante. para que nos eches la mano con la limpieza, te lo encargo. Vamos organizando bien toda la basura que tengamos acá, que de hecho tiene que venir Osva también a limpiar el escombro que le toca a él, ¿va? Pues ya limpiamos nosotros allá de aquel lado, pues, Sí. pues es que iba a echar Sergio allá el de este, pues sacamos el escombro de allá. Y la tierra que nos queda en la esquina, allá al fondo. Hay que sacarla también. Esa también hay que Nomás sacarla, ¿va? Como te decía hace rato, hasta que venga Osvaldo y se lleve toda su madera. Ya puedes sacarla de... Porque para acá, para allá, y para allá, y para acá, la madera no es muy para otro lado y para otro. Claro. Y también que venga y que se lleve esta. Esta Pues de dice aquí. que esta va a ocupar unas para la siembra de aquí. Yo creo que sí, Les tomamos que la mueva. son de Pero un es que uso. allá tiene también, te falta de sembrar el muro de allá. Ajá. Pero esa es la siembra de este. Este que está aquí te quedó parente también. La de aquí nomás se le falta la de aquí. Este pedazo de acá. Entonces, Nomás que estaba diciendo ver. Martín el otro día que este muro parente ajá, hay que meterlo hasta acá. ¿sí crees? Sí, pues si no, ¿cómo lo vas a amarrar ahí? Hay que se agarre con el castillo. Si no va a quedar suelto aquí. Sí, porque no tenemos otro castillo acá, ¿va? No, ¿Qué digo? No tiene que ser aparente en esta parte, ya puede ser con Pues. una siembra normal. sirva muerta. Ajá. Nomás es de ahí para acá, de ahí para allá es donde, De este pedazo de La acá aparente. aparente. Ajá. ¿verdad? Ok. Ya trajeron el material, ¿va? Este llegó hoy. Ayer Ayer. llegó el blog. Ok. Ok, entonces ya les dejamos listo para el suelo cemento. Ya tenemos Ya. que echar ese suelo cemento, ¿no? No, ahí ya está para que vengan y cuelen la parrilla. Para que pongan la parrilla. Mira, Van a hacer parrilla del muro. Sí. Haz de cuenta que era. No quedamos que le íbamos a hacer un suelo cemento y que iban a quedar 40 centímetros allá, para la de aquel parrilla. lado. Ajá. El otro día que viniste me dijiste porque yo te había comentado que se me hace mucho eso para que no va a cargar ya nada. Sí. Y tú me dijiste, no, hasta habíamos Ya hazlo corrido. hazlo corrido todo porque ya lo traes desde allá, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y ya está todo. Por eso te digo, pero es que más bien tenemos que echarle el suelo cemento nosotros para que ellos lleguen con la Ya parrilla. está. No, ya está preparado. Ah, abajo ya tiene suelo Ya cemento. está atrasado, mira. Ya vi hasta el micropilote. Sí, ya está atrasado ahí.
Ah, ya te entendí. Ya Entonces nomás- más bien es que ellos hagan la Y parrilla. más que lleguen ellos con su parrilla, la pongan y ya yo cuelo todo eso. Ya. Y ya colando, ya se le echa solo cemento, ahora sí, Ujú. a esa altura. No, a esa altura nomás va a llegar hasta aquí, Sí, hasta este paño y allá baja 15. ya. Allá baja 15 porque ahí ya no va a cargar nada más, va a los puros escalones. Nomás que habíamos quedado que aquí, sobre de esa le ibas a meter otra parrilla. Sí, pues la parrilla del muro, Del ¿no? muro ahí, Sí, sobre de ese. A esa altura habíamos quedado, porque sí, sí. Sí. de qué lado tiene como 8 centímetros allá abajo Sí, del aquí se muro. va a sentar la parrilla de su muro, ¿ah? de su muro. Y en la parte de acá, Toda. Hazte cuenta, hasta aquí este nivel llega. ajá, Y ya de ahí baja 15. Baja 15 para que se pierda. Como allá la escalera, arranca con un escalón la parrilla. Por eso le voy a bajar 15 de aquel lado. Pero de aquí para allá. De ese paño hacia allá. ok. Entonces, ¿qué vamos a alcanzar a terminar? Pero yo ahorita tengo para sembrar esos castillos, colar y echar la lala. Ajá. Tú puedes levantar este, ¿verdad? Nomás que pues, no voy a poder venir mañana. Tengo mi cita en seguro. Ya te había comentado que me van a hacer unos estudios. Ok, no, pues la salud es primero. ¿Ustedes qué terminan, Emanuel, esta semana? Levantan todos los muros, ¿no? Toda semana cerramos con los muros y con los castillos. Ya no sé qué más se vaya a hacer. El acabó. ¿Les sobra tiempo? Sí, aquí ¿Sí? lo marca en el digital. Arme. Si sobra tiempo, pueden Más que no está ese, es de la cimentación, sí. hacer el enjarre de la vecina. Pero sí, no. No, Para ese. empezar allá de aquel lado. Ajá. Prepararles todo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, arriba ya quedó todo. Ya quedó todo, ahorita voy para allá. Sí. Pues yo creo que sí, ¿no? Ya para terminar Y cerrando. todo Bien. ese costado. Sí, está bien. Órale. Gracias, ya salió tu video, ¿ya lo viste? Le caíste, le caíste bien a la gente, muchísima gente. Así que muchas gracias por verlo, jóvenes. Se va a poner bueno. Muy bien. Entonces, Sergio, tú sí acabas esta semana todo esto, ¿ah? Sí, aquí Eso es todo. echamos todos los kilos. Vale, vale. Y Jaime, no lo dudo que tú sí, ¿va? Todos estos muros. Pues yo creo que entre todos. No, hombre, esto lo acaban mañana, ¿va? Entonces, ¿con qué te pueden ayudar a ti? O que ya se pasen para el muro de allá, ¿Para cuál? para el vecino. ¿Nosotros? ¿Sí, no? Sí, es mejor. Es mejor que nos irle dando ya todos los detalles que vamos a hacer. Sí, hasta pueden empezar a bajar el enjarre, ¿va? Exactamente. Muy bien. Y muy bien, estos jóvenes se comprometieron y lo hicieron. Ladrillo de azotea con su zabaleta. Muy bien terminado. Mucha gente impermeabilizaba así, hace muchos años. No conocían las bondades del Fester. A la lechereada le echaron Festergal. Eso es todo, sí se siente, ¿va? Se siente el calor. Qué buena se ve esta, ¿eh? Así va Olivos, jóvenes. 450 metros cuadrados de puro amor. Ya se entiende perfecto el vestidor, el baño, la entrada y la entrada de este recambadón multiusos. Y el gran vestíbulo. Por aquí llegas, abres la puerta, subes escaleras, doble altura y pasillo. Y aquí vamos a utilizar unos nuevos productos de Fester, el Fester Epoxine 200, para unir concreto nuevo con concreto viejo, que les va a encantar. Jóvenes, escríbanos
a contacto@cotaparedes.com. Con muchísimo gusto apoyamos en la construcción, remodelación. Nos estamos volviendo expertos realmente en la remodelación. Es toda una especialidad y nos encanta. Contáctenos, podemos apoyarlos, hacer rendir su presupuesto. La belleza no está peleada con el presupuesto. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!